Me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario en este segundo capítulo con Eric Van Daniken. En el episodio anterior nos adentramos en la mente de un hombre que desafió la historia tal y como la conocemos. Vimos cómo surgieron esas ideas que defendía. ¿Y por qué? Porque millones de personas comenzaron a cuestionar el pasado. Pero hay una parte fundamental que todavía no hemos explorado y es ¿qué ocurre cuando una teoría choca frontalmente con la ciencia? Con lo establecido. ¿Qué dicen los expertos? ¿Dónde están esos errores y dónde podrían estar las dudas legítimas? Porque si algo define la figura de Eric Van Daniken, no es solo su teoría, es la enorme controversia que generó. Hoy vamos a entrar en ese terreno incómodo, pero necesario, el pensamiento crítico. Porque solo entendiendo el debate completo podemos formarnos una opinión real. Sight of you all this time. The countless seasons gone by have shown my tough guy act was a disguise. And I know the world is ending, the clock it chimes, but there's no reason or rhyme why we can't write a new headline. But I heard you on Dangerous. I can see that you're changing. Will you open your window and let me in? Our fate is yet to be written. On and off and on again. These lights that keep on flickering. Before you tell me where we stand, Let's jump through the ceiling. My heart is hanging upside down. stay close to me, you'll be safe and sound. You're kind of strange. You're pretty fancy, young and stupid, Steve and Nancy. Para Van Daniken, los moais no eran meros retratos de antepasados, eran quizás representaciones de aquellos que llegaron del cielo. Junto a estos monumentos famosos, otras piezas parecían encajar en el mismo rompecabezas. Los mapas de Piri Reis, que mostraban con precisión la costa de la Antártida antes de ser descubierta oficialmente. Los textos sumerios que hablaban de los Anunnaki, los que descendieron del cielo. Las puertas de Tiahuanaco, en Bolivia, decoradas con figuras que algunos interpretan como seres con artefactos tecnológicos. Para Van Daniken, todos estos elementos, dispersos geográfica y cronológicamente, apuntaban en una misma dirección, una intervención externa, una civilización más avanzada, proveniente de otros mundos, que en algún momento remoto de la historia habría influido en el desarrollo de las sociedades humanas, dejando tras de sí un rastro que él se empeñaba en descifrar. Es importante señalar que su interpretación no se basaba en pruebas concluyentes, al menos no en el sentido que la ciencia académica exige. Van Daniken no presentaba artefactos irrefutables ni documentos que hubieran sido ocultados en criptas secretas. Su método era otro, la acumulación de preguntas sin respuesta clara. Y ahí residía su fuerza narrativa,
porque mientras los arqueólogos y los historiadores hablaban de contexto, de dataciones y de procesos culturales complejos, von Däniken hacía algo que el gran público anhelaba: se atrevía a unir los puntos que la ciencia mantenía separados. Convertía los misterios en una historia única, coherente y tan seductora como inquietante. Y esa historia, tuviera o no respaldo en las instituciones, caló hondo en la imaginación de millones de personas en todo el planeta. Una nueva forma de ver la historia. Más allá de las polémicas que desataron sus teorías, más allá de los monumentos que señaló como evidencias o de los libros que vendió por millones, el verdadero legado de Erich von Däniken no se encuentra en ninguna de sus respuestas. Se encuentra paradójicamente en sus preguntas, porque lo que este observador inquieto logró, quizás sin proponérselo, fue transformar la manera en que millones de personas se acercan al pasado. No aceptaba las explicaciones establecidas como definitivas. Para él, la historia oficial, esa que se enseña en las aulas, que se expone en los museos y que se publica en los gruesos volúmenes de las editoriales académicas, podía estar incompleta. Incluso se atrevía a sugerir, condicionada por limitaciones culturales, prejuicios de época o por una soberbia intelectual que daba por resueltos misterios que aún esperaban una respuesta. Su enfoque era, ante todo, una invitación a leer de otro modo, a reinterpretar los textos antiguos no como meras alegorías poéticas, sino como posibles crónicas de hechos reales, a analizar las mitologías desde una perspectiva literal, como si quienes las escribieron hubieran intentado describir, con el vocabulario limitado de su tiempo, fenómenos que desbordaban su comprensión. ¿Y si los dioses que descendían del cielo envueltos en fuego no eran seres divinos en el sentido teológico, sino viajeros llegados en naves? ¿Y si los carros de fuego que conducían los profetas no eran visiones místicas, sino vehículos tecnológicos? ¿Y si aquellas luces en el firmamento que los textos sagrados mencionan con veneración no eran milagros, sino naves espaciales observadas por testigos que carecían de palabras para nombrarlas? Eran personas que, sin ser arqueólogos ni historiadores, habían recorrido museos con la sensación de que las vitrinas no contaban toda la historia, que habían hojeado los libros de texto con la inquietud de que aún quedaban demasiadas preguntas abiertas sobre el origen de la humanidad, que se preguntaban, con una mezcla de intuición y asombro, si en algún rincón remoto del planeta o en alguna página olvidada de un manuscrito milenario se ocultaba una verdad que las instituciones no estaban dispuestas a reconocer. Von Däniken no les ofrecía certezas absolutas. A diferencia de los científicos que exigían pruebas empíricas y de los teólogos que pedían fe, él ofrecía algo distinto: una invitación a dudar, a mirar más allá de lo que está escrito, a considerar la posibilidad de que la historia, tal como nos la han contado, sea solo un fragmento de un relato mucho más vasto y complejo. En un mundo cada vez más anclado en la especialización y en el saber compartimentado, su voz sonaba como una ventana abierta a la especulación, al asombro, a la idea de que lo desconocido aún supera con creces a lo conocido. Y tal vez sea esa, después de todo, su contribución más duradera. Porque mientras los arqueólogos continúan desenterrando ruinas y los historiadores siguen fechando manuscritos, la pregunta que von Däniken lanzó al mundo hace más de medio siglo sigue latente, no como una teoría probada, sino como un recordatorio de que el pasado no es un territorio clausurado, que aún quedan sombras en los márgenes del mapa y que quizá la respuesta a quiénes somos no se encuentra solo bajo nuestros pies, sino también, como él siempre sostuvo, mirando hacia las estrellas. La crítica. Pero toda estrella que brilla con luz propia atrae también sombras. Y en el caso de Erich von Däniken, esas sombras no tardaron en alzarse desde el corazón mismo de la academia. Porque si sus ideas conquistaron al gran público con la fuerza de un huracán, en los círculos científicos el recibimiento fue diametralmente opuesto. Historiadores, arqueólogos, egiptólogos, astrónomos y antropólogos cerraron filas para desmontar, uno por uno, los pilares sobre los que el autor suizo había levantado su teoría. Desde el principio, sus planteamientos fueron recibidos con un muro de escepticismo que, con el paso de los años, se convertiría en un rechazo casi unánime. ¿Cuáles eran los argumentos de sus detractores? Las críticas se centraban, ante todo, en lo que consideraban una ausencia absoluta de evidencia empírica sólida. Para la comunidad académica, von Däniken no presentaba pruebas,
en el sentido estricto del término, sino interpretaciones subjetivas apoyadas en selecciones arbitrarias de datos. Se le acusaba con frecuencia de practicar lo que los arqueólogos llaman citar fuera de contexto, tomar un detalle de una cultura, aislarlo de su marco histórico y social y presentarlo como un misterio sin solución cuando en realidad existían investigaciones rigurosas que ofrecían explicaciones perfectamente plausibles. Las pirámides, por ejemplo, contaban con décadas de estudios sobre técnicas constructivas, organización del trabajo y desarrollo tecnológico gradual que no requerían ninguna intervención extraterrestre. Las líneas de Nazca, por su parte, habían sido explicadas por arqueólogos como Maria Reiche, mediante complejos sistemas de geometría y topografía accesibles sin necesidad de vuelos. Los moais, finalmente, habían sido transportados, según demostraron experimentos modernos, mediante sistemas de troncos, cuerdas y trabajo comunitario que no desafiaban las leyes de la física ni de la capacidad humana. Pero había más. Algunos de los críticos más agudos señalaron que las teorías de von Däniken implicaban, a menudo sin que él pareciera advertirlo, una profunda infravaloración del ingenio humano. Al atribuir los grandes logros de las civilizaciones antiguas a influencias externas, a visitantes llegados de las estrellas, se estaba de algún modo negando a egipcios, sumerios, mayas o habitantes de la isla de Pascua el reconocimiento de su propia capacidad técnica, cultural y científica. Era, según estos académicos, un argumento que bebía de una visión sesgada de la historia, la idea de que ciertos pueblos no podían haber alcanzado por sí mismos determinados niveles de desarrollo y que por tanto debía existir una mano externa que los guiara. Una mirada que para muchos ocultaba un colonialismo intelectual tan sutil como pernicioso. Desde las trincheras de la ciencia, el veredicto fue claro y contundente. Las propuestas de von Däniken fueron encuadradas dentro de lo que los epistemólogos denominan pseudociencia, un discurso que toma prestada la apariencia del método científico, datos, hipótesis, conclusiones, pero que no se somete a sus rigores fundamentales como la revisión por pares, la reproducibilidad de las evidencias o la disposición a abandonar una hipótesis cuando los datos la contradicen. Para la comunidad académica, von Däniken no era un investigador audaz ni un hereje necesario. Era, en el mejor de los casos, un divulgador que se había dejado seducir por sus propias intuiciones. En el peor, un oportunista que había convertido el misterio en un lucrativo negocio editorial. Sin embargo, y este es quizás el dato más revelador, esta andanada de críticas, por certera y fundamentada que resultara, no logró frenar la difusión de sus ideas. Al contrario, mientras los académicos desplegaban sus argumentos en revistas especializadas y congresos a los que el gran público jamás tenía acceso, los libros de von Däniken seguían vendiéndose en todo el mundo. Entre el genio y la controversia, la figura de Erich von Däniken se alza medio siglo después de aquel fenómeno editorial de 1968 en un territorio incómodo para quienes gustan de las clasificaciones claras, porque no encaja en ninguna de las casillas que la cultura suele ofrecer. No es un científico, pero sus ideas se visten con el ropaje de la investigación. No es un escritor de ficción, pero sus libros se leen con la fascinación que despiertan las mejores novelas. No es un profeta, pero ha reunido a su alrededor una legión de seguidores que ven en él a un adelantado a su tiempo. Su figura se sitúa exactamente en ese punto intermedio, a menudo incómodo, siempre fascinante, entre la admiración y la polémica. Para algunos, von Däniken fue un visionario, un hombre que se atrevió a desafiar el pensamiento dominante en una época en que la ciencia oficial daba por cerrados debates que en realidad apenas habían sido abiertos. Un explorador de posibilidades ignoradas, un hereje necesario que recordó a la humanidad que el pasado no es un territorio conquistado, sino un continente en gran parte inexplorado. Desde esta trinchera, sus defensores lo describen como un provocador lúcido, alguien que con una sola pregunta, ¿y si los dioses fueron astronautas?, logró sacudir las certezas de una sociedad que se había vuelto cómoda en su propio conocimiento. Para otros, sin embargo, la valoración es muy distinta. Desde esta orilla, von Däniken fue, ante todo, un narrador excepcionalmente hábil, un constructor de relatos que supo identificar el hambre de misterio del gran público y alimentarlo con teorías seductoras, pero desprovistas
desprovistas de una base científica sólida. Sus críticos más feroces lo consideran un mago del montaje intelectual capaz de tomar datos reales, despojarlos de su contexto y ensamblarlos en una narrativa que parece coherente hasta que se la examina con lupa. Y añaden un estratega genial que supo convertir el escepticismo de la academia en combustible para su leyenda. Legado. Con más de 40 libros publicados, algunos de ellos convertidos en clásicos instantáneos de su género, y una cifra de lectores que se cuenta por decenas de millones en todos los idiomas y en todos los continentes, Erich von Däniken dejó una huella que trasciende con creces el ámbito editorial. Su nombre se ha convertido en sinónimo de una corriente de pensamiento, de una forma de mirar los vestigios del pasado que desde su irrupción en 1968 no ha dejado de expandirse. Tal vez su mayor aportación no haya sido demostrar sus teorías, algo que él mismo reconocía, quizás nunca pueda hacerse con certeza absoluta, sino algo mucho más profundo y duradero: despertar la curiosidad. Invitar a cuestionar lo que se da por sentado, generar en millones de personas que nunca habrían abierto un tratado de arqueología o una traducción de textos sumerios un interés renovado por la historia, por las civilizaciones antiguas y por los grandes enigmas que aún permanecen sin resolver. Von Däniken actuó como un puente inesperado entre el conocimiento especializado y la imaginación popular, recordándole a la humanidad que los misterios del pasado no pertenecen exclusivamente a los académicos, sino a todos aquellos que se atreven a formular preguntas. En una época donde el conocimiento parece estar al alcance de un clic, donde cualquier dato se puede consultar en segundos y donde la sensación de haberlo visto todo amenaza con aplanar el asombro, su mensaje sigue teniendo una relevancia inquietante, porque nos recuerda que, por mucho que hayamos avanzado, aún hay preguntas sin respuesta. Aún hay textos que no terminamos de comprender. Aún hay construcciones milenarias que desafían nuestra ingeniería. Aún hay sombras en los mapas de la historia que la ciencia no ha conseguido iluminar. Y, sobre todo, nos recuerda que aún hay espacio para la duda. Para esa duda fértil que no se conforma con las explicaciones recibidas y que no da nada por terminado.
¿Devolvió la capacidad de asombro final? Porque al final, tal vez esa sea la pregunta que nunca dejó de formular. ¿Y si nuestra historia fuera más grande, más compleja y más extraordinaria de lo que jamás imaginamos? Las piedras siguen en su sitio. Los textos esperan en bibliotecas y museos. Los misterios, aquellos que von Däniken señaló hace décadas, siguen ahí, inmóviles, aguardando nuevas miradas, nuevas herramientas, nuevas preguntas. Y mientras la humanidad siga levantando la vista hacia las estrellas, mientras siga excavando en la Tierra en busca de sus orígenes, mientras siga preguntándose si en algún rincón del universo hay alguien que también se pregunte, la obra de Erich von Däniken seguirá cumpliendo su función más profunda, recordarnos que el pasado no es un libro cerrado, que el asombro es un camino legítimo hacia el conocimiento, y que, en la historia de nuestra especie, aún quedan páginas por escribir. Este es un homenaje a Erich Anton Paul von Däniken, a su obra y sobre todo a su idea. Falleció el 10 de enero del 2026 a la edad de 90 años. Gracias, Erich. Gracias por haber llegado hasta el final de esta segunda parte de este documental, de este reportaje, que esperemos haya sido iluminador para todos los telespectadores. Después de recorrer su vida, sus ideas, las críticas y su legado, la pregunta sigue totalmente abierta. ¿Fue Erich von Däniken un visionario adelantado a su tiempo? ¿O simplemente un narrador brillante que construyó una historia, un relato, pues imposible de demostrar? Probablemente la respuesta no sea tan simple, porque más allá de tener razón o no, su verdadero impacto fue otro. Nos obligó a mirar el pasado con curiosidad, a cuestionar lo establecido, a hacernos preguntas incómodas, y en un mundo donde muchas veces creemos tener todas las respuestas, quizá lo más valioso sea precisamente eso, ¿no? Seguir preguntando, ¿por qué la historia no solo se estudia, también se interpreta? Y tal vez, y solo tal vez, aún nos queda bastante por descubrir. Esto es un mundo extraordinario y recuerda, lo extraordinario no siempre está en las respuestas.